Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches según sea su tiempo. En el mío es la tarde del febrero 24 de 2018 y es 4:49 de la tarde en Patterson, New Jersey. Voy a iniciar este trabajo y por favor, posiblemente sea uno de los más importantes que yo voy a hacer. Quiero que el Espíritu Santo me dirija, ya hice la oración para que esté conmigo. Voy a apelar, por favor, toda aquella persona que tenga conocimiento de las Sagradas Escrituras, necesito en esta ocasión que escuchen esto, que lo vean hasta el final y por favor, primera vez que voy a solicitar esto, por favor, quiero comentarios. Por favor, comenten en la parte de abajo cualquier opinión que tengan respecto a este artículo que voy a hacer porque lo considero de suma importancia. Eh, Pastores, evangelistas, predicadores que vean esto, por favor, analícenlo con la palabra de Dios y coméntenlo. Necesito sus comentarios para este trabajo. Bien, en el nombre de Jesús me pongo en sus manos. Amén. En este trabajo es la intención, antes de decir el título, es motivar a que ya dejemos de ser simplistas a la hora de leer la palabra de Dios. Yo realmente veo muchos videos en YouTube, veo muchas prédicas, incluso he ido a iglesias, escucho que me predican respecto a algo y veo la simplicidad con la que ven la palabra de Dios, como un libro de historia, como si fuera un cuento donde todo está blanco y negro y está claro y según está escrito ahí, así hay que verlo y punto, y no hay problema, y vamos para adelante. Donde dice, por ejemplo, hay que temer a Dios, significa, ay, qué miedo tengo, ay, me va a dar, y etcétera, como temerle a un camión que te va a dar o que te va a arrollar. Pero la palabra de Dios no es simple, no es simplista. Es simple para que podamos entenderla, es entendible con la dirección del Espíritu Santo, pero hay que estudiarla, no solamente pasarle por encima. Jesucristo habló en parábolas y después le advirtió a los discípulos, si no vienen donde mí a que yo mismo lo explique, no van a entenderla. Deja que no entiendan porque no vienen donde mí. Parafraseando más o menos lo que dijo el Señor Jesús. En esta ocasión yo quiero analizar, trataré de hacerlo rápido, el libro de Habacuc. Habacuc, el profeta, tiene 3 capítulos solamente. No son tan largos. Sin embargo, he podido ver cantidad de personas que analizan este libro, hacen estudios de este libro y lo hacen de una manera tan simple. Habacuc se queja de la maldad que le hacen a su pueblo, de la agresión que el pueblo de él está sufriendo en ese momento. Habacuc se queja ante Dios y luego le dice, ahora yo me voy a parar aquí y espera que tú me contestes. Dios le contesta y le dice con quién van a castigar el pueblo de Habacuc por su maldad, por su pecado. Luego Habacuc vuelve y se queja porque dice, Señor, pero ¿cómo tú vas a hacer que esta gente que son peores que nosotros nos castiguen? Entonces Dios le contesta diciéndole, no, pero a esa gente también yo lo voy a castigar. Ese es el análisis que cualquier persona, que yo he visto ya decenas de personas predicando sobre el libro de Habacuc, y ese es el enfoque que le dan. Y realmente es preocupante para mí, porque yo digo, un libro que tiene posiblemente 3000 años de escrito, un libro que es considerado como un libro profético que nos incumbe a nosotros, lo refieren mucho los predicadores, los pastores, los evangelistas. ¿Por qué? ¿Cómo es que es tan simple? Es solamente estudiar lo que pasaba el pueblo judío, el pueblo hebreo en esos momentos y la contestación de Dios para ellos. No, no es así. El libro de Habacuc entraña datos interesantísimos. Yo creo que por favor, síganme a lo largo de este recorrido que voy a hacer. Les repito, trataré de hacerlo rápido, pero necesito que vayan conmigo. Después de orar, ya lo hice, quiero que por favor abramos todos. Esto va a ser un paseo sobre el libro de Habacuc. Abramos todo el libro de Habacuc y vayamos a empezar desde el capítulo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. Así empieza el capítulo 1, versículo 1. Hasta ahora yo no he visto un solo predicador, un solo análisis de esos análisis que se hacen en internet. No he visto un solo que empiece por analizar este versículo o por tomarlo en consideración. Habacuc era un profeta, él se declara ahí profeta. Es lo primero. Y dice que lo que va a hablar en ese libro es la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, va a hablar de una profecía. ¿Qué es profecía? Por ahí deberíamos empezar. Profecía es algo que se ve que va a ocurrir y no ha ocurrido. Es una forma de advertencia de algo que va a ocurrir. También profecía podría ser
algo que está ocurriendo pero yo no lo estoy viendo. Por ejemplo, digamos, cuando Jesús estaba siendo azotado y maltratado por los romanos, de una manera de burla, le daban con una caña por detrás y le decía, profetiza, di quién te dio. Como para ver si él podía ver hacia atrás y ver quién le dio. O el Espíritu Santo le podía decir en sus oídos y ver quién le dio. Una manera de burla. Lamentablemente mi Señor tuvo que pasar por eso. Pero la palabra profetizar en ese momento quería decir, di lo que tú no sabes, lo que se supone que tú no sabes a menos que el Espíritu te lo diga. Entonces el profeta, primeramente hay que ver eso, es una profecía. Segundo, la profecía que vio el profeta Habacuc. A medida que vayamos leyendo todo el capítulo, vamos a ver que en ningún momento el profeta Habacuc menciona qué fue lo que él vio. Él no dice la profecía, la visión que él tuvo. En todo el libro. Entonces, la importancia del libro es precisamente eso, descifrar alguna profecía, alguna visión que él tuvo sin que él diga qué fue lo que vio. Eso es importante, que tampoco he visto a nadie que ha observado eso. Bien, vamos a pasar al versículo 2 del capítulo 1. Empieza. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Voy a pasar estos versículos un poco rápido, que no es correcto, pero solamente para que caigamos donde yo quiero. Cada versículo, cada palabra de esos versículos tiene un significado. Los comentarios bíblicos detallan cada uno de los significados que se entiende que tienen esas palabras originales, pero también que creen ellos que puede significar para nuestro tiempo. Pero en este momento el profeta Habacuc empieza a quejarse de algo que él vio, pero no dice qué fue lo que vio. Solamente dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. Otro dato, el profeta en casi todos los casos, sobre todo cuando tiene que ver con profecías futuras, se representa él en el lugar del pueblo de Dios. Cuando el profeta dice, yo tengo que ver iniquidad, yo tengo que hacer esto, se refiere a que el pueblo, ya sea en ese tiempo o más adelante, va a estar en esa posición. Él está en la posición del pueblo en ese momento. Cuando él dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Se refiere a hasta cuándo el pueblo de Israel va a estar clamándole a Jehová y él no va a oír. Por ese lado. Versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan. En esa visión que él vio, que no dice lo que fue, dice que destrucción y violencia es lo que él, ve en su visión. Y dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Sin quitarle la importancia que tiene en su versículo, quiero avanzar un poco más. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ok, aquí ya vamos aclarando de qué él tiene que ver. Lo que él está viendo, de lo que él se está quejando, en realidad es de la justicia, es de la ley de Dios que sale debilitada. Dice, por lo cual la ley sale debilitada. En algunas versiones se traduce, por lo cual la ley no es atendida, o por lo cual la ley sale torcida. O sea, la ley, y en este caso, toda la profecía, cuando hablan de la ley y están hablando de asuntos espirituales, se refieren a la ley de Dios. Entonces la ley de Dios no está siendo bien interpretada. Es lo que está diciendo ahí. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Porque, claro, si la ley no se interpreta bien, el juicio no va a salir según la verdad. Va a salir con lo que interpretan la ley, que si quieren hacer eruditos de la palabra de Dios. Pero eso es lo que él se está quejando. Por esa razón, sale torcida la justicia. Okay, entonces, recordemos, está hablando de la ley. De lo que él se está quejando es de que la ley es debilitada. Versículo 5. Mirad entre las naciones. Ya esta es la respuesta de Jehová. Habacuc se queja entre el versículo 2 y el versículo 4. Esa es la queja que tiene. Ahora el Dios le dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Bien. Dios le está diciendo, mira entre las naciones. Primero, naciones en la palabra de Dios, cuando tiene que ver con profecía,
normalmente, aunque sí cierto se refiere a las naciones, República Dominicana, Haití, Venezuela, Estados Unidos, Israel, lo que sea, pero espiritualmente se refiere a naciones espirituales. Las naciones son religiones, son creencias, son credos. Eso debemos verlo así. Si no me lo creen, ¿por qué Dios dice la Israel espiritual? Cuando Dios habla de Israel aquí, ¿se refiere a Israel, la física de aquellos tiempos, o el pueblo de Dios actual? El pueblo de Dios actual, ¿verdad? Cuando Dios habla de Babilonia, ¿se refiere a la Babilonia de aquellos tiempos o se refiere a una Babilonia espiritual que hay en estos tiempos que está contrarrestando el pueblo de Dios, que es la Israel espiritual? No, ¿verdad? Cuando Dios habla en los testigos fieles de él, los dos testigos yacieron muertos en la ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, o Egipto y Sodoma. Egipto y Sodoma no existieron. En este caso se refiere a un territorio específico, pero también se refiere a credos, a la idea, lo que creían esas personas en ese momento cuando mataron a sus dos testigos. Bien, entonces, volviendo aquí, tenemos que interpretar que mirar entre las naciones, podemos entenderlo como miren entre los otros credos, miren entre las religiones lo que está pasando. Y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Bien, antes de yo pasar a esa segunda parte del versículo, voy a ir a una referencia que hace la Biblia mía. Dice que vamos a Hechos 13:41 para ver cómo el apóstol Pablo se refería a esta. Hizo una referencia aquí a Habacuc 1:5. La referencia es Hechos 13:41. Dice así: mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ok, está haciendo referencia al mismo versículo, pero fíjense primeramente la diferencia. Dice, mirad, oh menospreciadores. Menospreciadores. Mientras que Habacuc dice, mirad entre las naciones. O sea, el apóstol Pablo, aquí en Hechos, le está llamando a esas naciones, a esos credos religiosos, le dice menospreciadores. Y el versículo anterior que leímos hace un rato en Habacuc, hablaba de que era la ley. El problema era con la ley, que se torcía la ley. ¿Verdad? Entonces, menospreciadores de la ley, no toman en cuenta la ley, o dicen, eso no es nada, con que tú hagas eso, hagas aquello, no es nada. Lo importante es que no matarás, eso sí, no robarás, no tomarás a la mujer de tu prójimo, pero la ley en sí de Moisés, de Dios, eso no tiene nada que ver. O sea, menospreciadores de la ley de Dios, claramente hablando. Entonces dice, oh, mirad, oh menospreciadores, y asombraos. ¿Por qué asombraos? Y desapareced, o sea, algo rápido, ¿verdad? Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien se la contare. En el plan de redención de Dios, todo estaba bien establecido en el rito del santuario. ¿Correcto? Sabemos cuando el sacerdote hacía los sacrificios diarios, todo el pueblo lo veía, lo que pasaba en el sacrificio diario. Todo el proceso hasta llegar al final del año el año de ofrendas o el año de sacrificio, que terminaba con el Yom Kippur y hacía la gran obra de expiación el día de Yom Kippur. La única parte que no se sabía, que tenía que la persona contar lo que pasó porque el pueblo no veía lo que pasaba, era cuando el sumo sacerdote pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Ya lo que ocurría ahí adentro tenía que ser que él salga y cuente lo que él habló con Dios, y él de las órdenes y él de eso, porque nadie podía ver lo que pasaba ahí adentro. Entonces, visto desde ese punto de vista, cualquier cosa que pase en el plan de redención según el rito del santuario, no había que contármelo, pero hay una parte que tú tienes que contarlo. Ahora dice aquí, hay una parte de ese rito espiritual, no del que hacían los judíos, sino el verdadero historia de la redención, historia del sacrificio de Jesús, cuando Jesús fue con su propia sangre al templo celestial y todo eso. Hay una parte que la humanidad no la está viendo, por lo menos no con sus ojos, y es la parte cuando el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Esa parte se sabe solamente porque Dios se la reveló para que por fe el pueblo de Dios pueda seguirlo donde quiera que él vaya, pero físicamente no pudo seguirlo porque no podía entrar con él al lugar santísimo. No, el pueblo de Dios no está todavía listo para entrar al cielo hasta que se complete la obra de redención. Entonces, esa parte no se está viendo. Yo sé que muchas personas no van a entender esta parte porque no quizás conocen la doctrina adventista,
pero vamos a entender a medida que vamos avanzando. Entonces, pero en este caso, voy a hacer un contexto de este versículo que Pablo dice ahí. Pablo y Bernabé fueron a Antioquía de Pisila. Vemos en Hechos capítulo 13, versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Allá fueron ellos a parar. Eso es en Antioquía. Más adelante, en el versículo 15, ellos entraron el día de reposo, el día sábado, entraron a la sinagoga y ahí se sentaron tranquilos a escuchar. En eso, el versículo 5 dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo y Bernabé estaban sentados como unos simples oyentes, pero los líderes, al saber que ellos eran de los seguidores de Jesús, se le acercaron y le dijeron: miren, si ustedes tienen algo que decir, párense y díganlo ahora, porque ya terminamos de hacer la lectura, para que el pueblo tenga la exhortación de parte de ustedes. Pablo empieza a partir del versículo 16 a hablarle desde el origen de Israel, todo lo que pasó, el plan de redención, toda la historia. No lo voy a resumir desde el versículo, pueden leerlo ustedes, desde el versículo 16, o mejor dicho el 17, después que él se levantó empieza a hablar, hasta el versículo 40, cuando le dice, después que le comenta de todo, y le dice que ustedes mataron a Moisés, y el versículo 39, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Le habló de que todo ese ritual que hacían de Moisés, ellos no lo creyeron, al final de cuentas mataron a Jesús. Entonces en el versículo 40 le dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y el versículo 41 le dice, lo que está escrito en los profetas, él le hace referencia entonces a Habacuc, donde dice: mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra que no la van a creer. Bien, versículo 40, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho por los profetas. Voy a hacer otra salvedad. Si Pablo, después de la muerte de Jesucristo, en este territorio de Antioquía, le hace referencia de ese versículo, obviamente eso no se había cumplido entonces. Eso no fue algo que Habacuc habló de su tiempo, ni fue algo que Dios le contestó para que se iba a cumplir los tiempos de Habacuc. Era una profecía a largo plazo que todavía Pablo está diciendo: cuidado que usted no vaya a sorprenderle eso. Porque miren todo lo que están haciendo ahí, todo lo que pasó por la ley de Moisés, porque ustedes no fueron prudentes, no fueron obedientes, y ahora miren que yo voy a hacer una obra que aunque se la cuenten no la van a creer. ¿Ya? Espero que me estén siguiendo, porque realmente yo le veo una importancia a esto capital. Estábamos en el versículo 4, en el versículo 5 de Habacuc. Vamos al versículo 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. De nuevo, los caldeos son los originarios del pueblo de Babilonia. De nuevo, si estamos hablando de ciudades de nuestros tiempos, esa Babilonia se refiere a algo que tiene que ver con nosotros de estos días. Tenemos descripciones de que la Babilonia, toda su característica, que la identifican claramente con el pueblo, con un pueblo de hoy, con un credo, con una religión que cumple, que se identifica claramente con toda la característica de Babilonia. Entonces hay una Babilonia para estos tiempos. No lo voy a mencionar ahora, vamos a identificarla. Entonces se va a levantar esa nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Cuando poseer moradas ajenas también se refiere a dominar la mente de la persona. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Ese credo ha crecido, se ha hecho un poder, un imperio grande, o fue, mejor dicho, o ha sido. Y fue por su propio esfuerzo, conquistando terreno, obligando a que la gente crea lo que ellos creen, imponiendo sanciones, incluso de muerte y prisión, para imponer su credo. En ningún momento ese credo utiliza
dice que su poder viene de Dios. Ellos son poderosos porque ellos imponen. Y punto. Por eso dice, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. O sea, no procede de Dios. Aunque sabemos que Dios es el que quita y pone reyes. Pero me refiero al esplendor que ella exhibe y todo su orgullo, su ego. Sus caballos serán más ligeros que leopardo y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esto habla de la rapidez y de la sutileza y de cada uno de esos símbolos que mencioné ahora. Son importantes, es bueno que lo busquen, pero es obvio que eso se refiere a la ferocidad y la sutileza, porque eso va a ocupar todo el territorio conocido que crea la fe cristiana, por supuesto, porque todo esto se desarrolla en el que dice que es cristiano, del mundo entero, en las áreas cristianas. Ahora oigan eso. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Cuál credo es aquel de la creencia cristiana que se ha ocupado, que ha cautivado las mentes de casi todo el mundo, que se pueda decir que cautivó como arena? ¿Recuerdan que la descendencia de Moisés iba a ser como arenas del mar? Cada granito de arena es una persona. Entonces, eso ha arropado el mundo entero, el mundo cristiano entero, y ha dominado la mente de cada uno. ¿De qué manera? Miren cómo sigue aquí. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Algunos reyes se han querido rebelar contra, o se han rebelado contra esta imposición doctrinaria de esta religión y han querido obligar, han querido detener el crecimiento de eso. Sin embargo, aunque se toma su tiempo, a final de cuentas se ríe de ellos. Como recientemente se ha reído de los Estados Unidos, que era la salvaguardia, era el cuartel general, era como la fortaleza del protestantismo, era la fortaleza del pueblo de Dios para que esa influencia no llegara, y ya hizo terraplén. Terraplén es una rampa para pasar por el muro y caer arriba. Y en un terraplén, déjame hacer esa analogía, cuando se iba a acercar a una ciudad antigua y se iba a conquistar, la ciudad era amurallada y había que pasarle por arriba. De noche, con calma, muchos enemigos, solo enemigos con pala y pico, chin a chin, empezaban a hacer un montículo de tierra a la orilla del muro y subían y hacían una rampa, y por ahí ellos de noche subían rápido. Lo hacían tan rápido que antes del amanecer ya estaban ellos corriendo, subiendo, y se metían a la ciudad y mataban a todos los soldados de adentro y conquistaban. A eso se refiere a esto. Con sutileza, con engaño, de noche, crean su terraplén. Cuando tú vienes a darte cuenta, ya te ocuparon y ya tú no tienes escapatoria. Si pudiéramos haber leído el conflicto de los siglos, viéramos textualmente cómo eso ocurrió muchas veces, cómo esa doctrina falsa, esa apostasía, se metió en la ciudad santa y ocupó y tiene el mundo cristiano secuestrado. Seguimos. Luego pasará el huracán, versículo 11, y ofenderá atribuyendo su fuerza a Dios, a su Dios. Cuando Babilonia conquistó todo el mundo conocido en ese entonces, incluido Israel, el gran castigo, el gran pecado cometió Nabucodonosor fue que se atribuyó su poderío a él. Dios es el que quita y pone. Si esas personas han llegado a ese poderío, fue porque Dios lo permitió. Ellos, a final de cuentas, o siempre ellos ofenden a Dios, atribuyéndose su fuerza a ellos. Nosotros lo hicimos, nosotros construimos esto, nosotros ocupamos el mundo entero, nuestra teoría, porque lo que diga mi jefe, eso es lo que va. Y se olvidan de Dios. Entonces, este versículo 11 dice que pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. No le dan la gloria a Dios, y esa es la ofensa que ellos ponen. A todo esto, estoy tratando de ubicarlo en mi tiempo, en nuestro tiempo. Quizá pocos años atrás, pocos años adelante, pero estoy tratando de llevarlo ahí. El versículo 12 dice, ya hasta aquí, hasta el versículo 11, termina lo que Dios le está diciendo, la profecía que Dios le está aclarando al profeta. Que fíjense que hasta ahora Dios ni el profeta ha mencionado cuál es la profecía, sino está diciendo lo que va a ser a causa de la profecía que vio, de la visión que vio, que no se menciona aquí en el libro para nada. La protesta de Habacuc, según el título de esta versión, le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová?
Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, no lo fundaste para castigar. Para introducir su queja, le dice a Jehová, tú eres Jehová, tú eres el santo, tú eres el Dios mío, nosotros no vamos a morir porque tú lo instituiste eso desde el principio, o sea, no puede ser que ahora tú dejes que eso ocurra. Dice que lo fundaste para castigar lo que sea que se trata de la visión. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Oh, fíjense ahora le llama menospreciadores. A esas naciones ahora le llama también menospreciadores. Son personas que menosprecian la ley de Dios, que dicen que no es importante. Obviamente, por si acaso no lo han visto, vamos a seguir chequeando eso. Dice, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Por qué el impío destruye al más justo que él? Porque se basa en la ley, en el menosprecio de la ley. Entonces aplica la ley según su manera. ¿Correcto? Bien. El 14. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Eso está claro. Sacará a todos con anzuelo. O sea, ese hombre de pecado, vamos a llamarle así, esa doctrina falsa, va con anzuelos a sacar gente, a pescar, pescando, como Dios le dijo a Pedro que él iba a ser pescador de hombre, pues ellos también, según esto aquí, van a pescar hombre hacia afuera, van a pescar hacia ellos. Pero podemos hacer sacarás a todos con anzuelo, los recogerás con su red. Entonces va a usar anzuelo, algo que los engañe, el anzuelo o cebo, es algo para engañar, y lo va a atrapar en su red. Después que tú estás enredado en una red, es difícil zafarte, salirte de ahí. Y por si acaso tienen duda de quién yo estoy hablando todavía, oiga lo que dice aquí. Y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Versículo 16. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Oh, eso que esa doctrina falsa está utilizando para captar gente, para pescar, para atrapar las mentes de los humanos, eso que está utilizando, ahora sucede que ese es su Dios, entonces a eso le hace sacrificios, dice, por esto hará sacrificio a su red, a eso que utiliza como anzuelo, y ofrecerá sahumerios o ofrecerá sacrificios a sus mallas. Esa red son lo que sea que utilice para atrapar. Edificios elegantes, un muñeco vestido bonito, con una malla, con un niño cargado, lo que sea. Una muñeca. Entonces ahora eso se convierte en su Dios. Llámele como usted quiera, San Agustín, Virgen María, Nimrod, Santa Claus, lo que sea que usted haga, le brinde sacrificio. Eso fue lo que utilizó para atrapar a la gente y ahora lo tiene atrapado, lo tiene cautivo. Es difícil sacarlo de ahí porque ya lo tiene cautivo, lo tiene aprisionado. Pero pueden salir, porque Dios puede librarte de cualquier red que tú estés. Dice, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Se hicieron ricos a base de eso. ¿Vaciará por eso su red? Es una pregunta. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? No. ¿Cómo lo va a vaciar si eso es lo que le está dando precisamente la comida? Eso es lo que lo está enriqueciendo. El cautiverio mental que tiene a todas esas personas que son como los peces del mar, como la arena del mar, lo tiene cautivo, porque con ella engordó su porción y engrasó su comida. Bien, hemos leído el capítulo 1 de Habacuc. En eso que leímos vimos una queja que Habacuc le hace a Dios de algo que él vio, pero definitivamente no se refiere a su tiempo, por la razón de que Habacuc, según algunos escritores, o la mayoría que yo he visto, la mayoría de los escritos y de los comentarios que he podido ver, ubican a Habacuc para eso del año 700, 800 antes de Cristo, o posiblemente antes, cuando todavía estaban en el cautiverio, en Babilonia o en Medo-Persa. Sin embargo, si fue así, entonces porque Habacuc se está quejando, Dios le está diciendo que va a mandar a una nación presurosa.
a castigar los pecados de Judá. Y eso ocurrió entonces antes de la profecía de Habacuc. O sea, entonces Habacuc no se refiere a eso. El comentario bíblico adventista y otro comentario que he podido ver colocan a Habacuc en el año previo al primer milenio antes de Cristo. O sea, antes del año 1000 antes de Cristo. En esa época todavía estaban los reyes. ¿Por qué por qué lo ubican en ese tiempo? Porque las quejas de las que él se está mencionando aquí se parecen a las quejas de los reyes apóstatas, Acad y esos reyes antiguos que no hicieron según la voluntad de Dios y que el pueblo cayó en pecados terribles. Y se cree que Habacuc se refería entonces a eso. Entonces Habacuc fue antes que esos reyes o en tiempo de esos reyes cuando eso ocurrió. Entonces ahí sí podría entenderse de que se refiere al cautiverio en Babilonia. Pero más adelante vamos a ver que hay cosas que no coinciden, por lo cual todavía sigo insistiendo, eso fue escrito para nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estudiar palabra por palabra eso, porque ahí está desglosado nuestro tiempo. Habacuc capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc ahora se dirige a Dios, después que Dios le dio todos esos datos del pueblo que él va a utilizar. Habacuc ahora dice, bueno, sobre mi guarda estaré. ¿Cuál es la guarda de nosotros? ¿Cuál es nuestra fortaleza? ¿Cuál es nuestro seguro? ¿Cuál es nuestra garantía de vida? La tengo en la mano. Por si acaso alguno todavía no recuerda eso. La última salvaguarda de nosotros va a ser la palabra de Dios. Y mi fortaleza es el Espíritu Santo, es mi Dios fuerte. Entonces, sobre mi guarda estaré. ¿A qué se refiere? Por favor, coméntenme, díganme, sáquenme de mi error si estoy en un error. Y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. ¿A qué se refiere? Me voy a resguardar de Dios. Esto parecería a que Habacuc vio un gran chasco. Le voy a mencionar, por ejemplo, cuando los discípulos, los apóstoles, fueron chasqueados. Yo le llamo a esto, lo voy a llamar el chasco de los apóstoles. Ellos esperaban un gran triunfo con Jesús entrando a Jerusalén con todas esas pompas y llegó Jesús a Israel. Ahora sí, ahora yo me voy a sentar a la diestra porque ahora vamos a gobernar con poder. Sin embargo, 1, 2, 3 días después estaban llorando el fracaso, la muerte de su líder y desconcertado porque chasqueado por lo que había ocurrido. Jesús, en vez de estar reinando en un trono y haber destruido a los romanos y a todos esos sacerdotes apóstatas, lo que estaba era Jesús ya siendo muerto en una tumba. Eso es un chasco, eso es una vergüenza para ellos. Me imagino ellos pasándole por el lado a un grupo de personas, ellos escondidos con su capota y escuchando a unas personas diciendo, mira, yo no sé ahora qué están haciendo esos muchachos que andaban con ese, que vayan ahora a buscarlo ahí a la tumba y que creían que iban a gobernar. ¿Tú sabes lo que es eso? Y ahora están ellos huyendo. Lo van a agarrar todito y lo van a matar igual que a él. Me imagino un siervo de Dios pasando por un tumulto de gente y escuchar personas hablando así. ¿Cómo sentirá en su corazón? ¿Qué pensará? Él no sabía lo que iba a pasar el día siguiente. Tenía su mente totalmente turbada. Sin embargo, ahora yo me imagino que él le dijo a Dios, mira Dios, sobre mi guarda estaré. O sea, voy a investigar a ver qué fue lo que pasó. Y sobre la fortaleza afirmaré mis pies. Me voy a aferrar a ti, porque yo sé que tú no me vas a abandonar. Algo yo no entendí de esto. Y tú me vas a abrir los ojos pronto. Yo voy a ver lo que va a pasar. Y velaré para ver lo que me dirás. ¿Verdad? O sea, tú me vas a aclarar. Yo confío en ti. Diferente a ver esto como una afrenta a Dios, como lo ven muchos predicadores. Yo lo veo como una seguridad con Dios, un aferrarse a Dios. Yo me aferro a ti, yo me aferro a la palabra tuya, a tu palabra escrita, y me aferro al Espíritu Santo de que tú me vas a aclarar la mente y tú no me vas a abandonar, y yo estoy contigo. Gracias, Señor Dios. Es lo que yo entiendo aquí. Diferente a casi todos los predicadores que yo he podido ver que me hablan respecto a este tema. Lo voy a repetir para que ahora se entienda mucho mejor. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie, y velaré para ver lo que me dirá. Fíjense que dice, para ver lo que me dirá, no lo que me dirás. Dirá es tercera persona del singular, futuro. El dirás
con ese, es tercera persona, es segunda persona del singular. Yo digo a ti, mira, cuando tú me dirás algo bueno, mira, yo estoy hablando contigo, pero ahora estoy diciendo, voy a fincar en tu palabra y yo voy a ver lo que me dirá tu palabra. Tercera persona del singular. No sé si me están siguiendo, pero ahí hay también conocimiento. Dice, a ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Se supone que ahora el profeta o el pueblo de Dios que representa al profeta en ese momento tenía que enfocarse en oración y estudio de la palabra para ver qué respuesta Dios le da por medio de su palabra. Definitivamente por ahí está la cosa. Ok. Y Jehová me respondió, en este caso fue por la visión, pero él se refiere, según el pueblo de Dios, por medio de la palabra de Dios. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Ok. En los tiempos que se escribió esto, ya sea en el año 600, 700 o 1000 antes de Cristo, los lenguajes, las lenguas eran muy complicadas, tenían muchas deficiencias. Deficiencias de artículos, de pronombres, de tiempo, de género. Cuando usted leía un texto, a veces tú tenías que volverlo a menos que alguien te lo leyera con su propia palabra. Con tú verlo, no sabía ni siquiera pronunciar las palabras porque le artículos que no existían, o habían artículos indefinidos que no existían, o no existía la definición, o los géneros. Incluso habían escrituras que no tenían ni siquiera vocales, era todo con consonantes. Y alguien tenía que leértela primero para tú saber cómo sonaba, porque no tenía vocales. Entonces, las vocales se fueron agregando abajo con punticos y cosas así para tener la idea, pero había que leer y releer y estudiar y comparar con otra cosa para saber, incluso a veces si se refería de un siervo o de un amo, o de un varón o de una hembra, porque no había forma de saberlo directamente. Aquí le está diciendo que lo escribe en tabla para que pueda leerse de corrido. La versión de Reina Valera del 2000 dice así. Dice, Jehová le respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que pueda leerse de corrido. Pueda leerse de manera continua, de manera fácil. Hubo un pueblo en los años 1800, en el siglo XIX, que al estudiar todas las profecías que concernían a los tiempos, querían expresarlas rápidamente y sin ellos darse cuenta empezaron a diseñar unas tablas. Yo la voy a poner aquí, deben estar viendo ustedes ahora, unas tablas para que representaba el desglose de la profecía con las bestias que Daniel vio, las 4 bestias y la última bestia con el cuerno pequeño, la estatua de Nabucodonosor, el carnero de 2 cuernos, con tiempos, con dibujos en tablas, de manera que con un predicador, un expositor iba a explicar las profecías, de esa manera podía hacerla de manera fácil. Mira, esto pasó en tal fecha, esto pasó en tal fecha, y con la palabra de Dios, pero también con esas tablas, puede explicarse con más calma, con más expresión, más sencillamente entendible para el lector o el observador o el aprendiz de la palabra de Dios. Porque Jehová le dijo, escribe la visión, de la cual todavía en el libro entero no se habla de la visión, no se menciona la visión para nada. Y decláralas en tablas para que corra el que lee en ella, para que se entienda fácil. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Este versículo, el versículo 3 del capítulo 2, tiene una aparente contradicción que tampoco veo que nadie la analice. Vamos a hablar de los... Aunque la visión tardara, o sea, existe una posibilidad de que la visión tardare, porque si dice aunque tardara, hay una posibilidad de que tardara. Aún por un tiempo, más se apresura. O sea, aunque se tardara, cada día que pasa, se acerca, ¿verdad? Más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. O sea, ahí podemos confiar plenamente que la palabra de Dios no va a faltar. Aunque tardare, o sea, está diciendo, puede que tarde, ¿verdad? Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces al final dice, no tardará, pero al principio dice, aunque tardare. Vamos a ponerlo desde este punto de vista. Un señor le dice a su esposa por medio de una carta que él va a hacer todos los trámites de su boda.
de su casamiento, de la legalidad de su matrimonio, para poder estar con ella. Y le dice en la carta que sin duda a las 6 de la tarde ya van a estar unidos para siempre. La mujer, contenta, lee la carta y dice, mi esposo va a estar ya unido conmigo. Y se lo dice a todos los vecinos y se pone a esperarlo, se pone bien bonita, arregla la casa. Su esposo viene a las 6 de la tarde, ella tiene que esperarlo, ¿verdad? Pero a las 6 de la tarde, ella está muy linda, como Penélope, sentada en su balcón esperando a su amado, pero llega a las 6 de la tarde y el amado no llega. Llegan a las 6:30, el amado no llega, ya empiezan los vecinos a pasar medio sarcásticamente burlándose de ella. Las 7 de la noche, las 8 de la noche, ya la mujer va entrando a su casa y cerrando la puerta porque ya no quiere aguantar más escarnio. El marido no llegó a la hora que era. Pero cuando ella va y agarra el escrito otra vez, se pone a leerlo, me falló. ¿Y qué habrá pasado? Cuando Anisa dice, espérate, lo que me está diciendo es que estaremos unidos para siempre. No dice que vamos a estar juntos. Quizá lo que le está filmando en ese momento y haciendo todo legal. Ahora tengo que esperar que él llegue aquí. Porque al final la carta dice, aunque parezca que voy a tardarme, yo no me voy a tardar. Yo voy a llegar a la hora que tengo que llegar. Lo único que la carta no dice a qué hora es. La palabra de Dios no dice en ningún momento a qué hora viene el Señor. Solamente da señales. Pero los que creían que al cumplirse la profecía de los 2300 tardes y mañana se cumplía la palabra de Dios, le pusieron una fecha. Entonces, para ellos, en ese momento, el Señor se tardó. Pero el Señor no se está tardando porque Él nunca ha dicho que va a llegar en esa hora. Él va a llegar cuando tiene que llegar. Y espéralo porque no va a fallar. Él lo prometió y yo creo en el Señor. Mi Señor viene pronto porque las señales están dadas y Él no va a faltar a su cita. Ni siquiera se va a tardar con un minuto con respecto al tiempo en que tiene que venir. Solo que la señora aquí se equivocó. Eso es lo que dice aquí. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura. Cada minuto que pasa, más cerca está mi Señor ahí. O sea, más se apresura al fin. Y no mentirá. Esa carta fue hecha con amor. No trata de engañar a nadie. Aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá. No tardará. Me imagino que la señora cuando leyó esa final y se aclaró ahí, respiró hondo y dijo, ay, no fue que me falló. Es que todavía él no ha llegado, no ha terminado lo que está haciendo allá. O viene en camino, pero no ha llegado aquí. Pero él no me quedó mal. Yo fui la que me equivoqué con respecto a la carta. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Después de un chasco así, aquel cuya alma no es recta, aún dentro del mismo grupo, ¿qué va a pasar? Se enorgullece y va a decir, yo sabía que no iba, como me pasó a mí muchas veces. Voy a hacer esta anécdota. Una vez un político, yo era un activista político y unos amigos míos, al ver que no ganó, ellos eran supuestamente de mi partido y apoyábamos a ese candidato y íbamos a celebrar juntos si ganaba. Pero cuando, el gran chasco, no ganó mi candidato, yo quedé mal. Ellos pasaron por mi casa burlándose de mí. Yo sabía que no iba a ganar nada. Que va a ganar ese gago viejo. Ahora, entonces, celebrando con el contrario mío. Es aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mas el justo por su fe vivirá. El justo, va a volver al versículo atrás, va a mantener su fe, se va a aferrar a su fortaleza, se va a aferrar a Dios, va a volver a acudir a la profecía, va a volver a aferrarse y seguir atado a Dios. Señor, yo sé que tú no me fallaste, yo voy a averiguar qué pasó. Y se mantiene ahí y se abre camino en medio de las adversidades con la fortaleza del Espíritu Santo. Entonces, esa persona que aquí la Biblia le llama justo, dice, por su fe vivirá. El versículo 4. Versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seúl su alma, y es como la muerte, que no saciará. Antes reunió para sí toda la gente, y juntó para sí todos los pueblos. Miren, por amor al tiempo, solamente voy a definir quién es esa persona, porque claramente dice, quien es dado, dice... y también quien es dado al vino es traicionero. O sea, ese versículo se refiere a quien es dado al vino. Dentro de las doctrinas cristianas, ¿quién es que es dado al vino? ¿Cuál es el servidor, por no decir eso, el ministro, que en medio del culto divino se bebe vino? ¿Cuál de ellos son los que aceptan la doctrina de que tú puedes beber vino, tú puedes beber lo que sea, que eso, lo que entra al cuerpo no daña?
¿Cuál es el que tiene esa doctrina? Y sobre todo, en medio del culto, del sacrificio semanal a Dios, bebe vino. Claramente ahí está identificado. Perdóneme el que se ofenda con eso, no estoy hablando de nadie, pero eso es solamente para identificar de quién está hablando. El que es dado al vino es traicionero. Terminen de leer ese versículo. El 6 dice: ¿no han de levantar todos estos refranes contra él y sarcasmos contra él? Y dirán, ahí hay dos puntos, es el versículo 6. A partir de aquí, porque todos estos de lo que se está hablando del pueblo de Dios van a levantar refranes contra él y dirán, desde el versículo 6 hasta el versículo 6 hasta el 19, todos esos son refranes que se van a decir de este sistema apóstata. El mundo, cuando algún día se determine que ellos son una falsa, son un engaño, son los que tienen al mundo anestesiado con su falta de doctrina, con la copa de la abominación de Babilonia, oigan todos los refranes. Voy a tratar de leerlo rápido y es el breve comentario sobre ello para que se vea bien de quién se está hablando. Dice, en el capítulo 6, en el versículo 6 todavía dice, y dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, ¿hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? Cuando una gente acumula prenda quiere decir, en el comentario bíblico adventista dice que esa palabra prenda se refiere a una palabra que se utiliza para algo que se deja en garantía. O sea, por ejemplo, una compra-venta, tú vas en una compra-venta tú llevas algo en garantía por un dinero que tú quieres que te den. Y vamos a ver aquí lo que dice el comentario. Dice prenda, del hebreo abtit, palabra que solo aparece aquí en el Antiguo Testamento y que ahora generalmente se considera que significa prendas, es decir, vestimentas u otra cosa dadas como garantía por deuda. En otras palabras, se hace la pregunta así entonces se leería, ¿hasta cuándo continuará acumulando Babilonia lo que debe en derecho y justicia a sus pueblos subyugados? Antes de que esas prendas tengan que ser rescatadas mediante una airada retribución aplicada de los habitantes de Babilonia. Un poco largo, pero ese es el comentario que hace, como se entrelazan las palabras para llevar a esta deducción de lo que significa el texto. Pero el caso es que Babilonia ha estado acumulando gente, ha estado secuestrando gente, secuestrando espíritus, secuestrando almas de Dios, quitándoles almas de Dios, hasta que Dios tiene que pagar un rescate por ello. Es como que le estamos empeñando a Dios. Entonces, según lo ve el profeta, claro. Y Dios, entonces, ¿hasta cuándo tú vas a ir a pagarle a Babilonia lo que tiene que pagarle para que nos deje salir? Claro, el pago de Babilonia es su castigo, en este caso, pero para que deje salir todas esas almas que tiene secuestradas o empeñadas en su maraña, en su red que tiene. En el versículo 7, segundo refrán, no se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serán despojos para ellos y serás despojo para ellos. Voy a leer los demás un poco rápido. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Recuerden que naciones y pueblos se refieren a credos. Y a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Eso es otro ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escapar del poder del mal. Eso es otro que se dirá. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Todos esos son los dichos que se dirán contra ellos. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmarcado le responderá. Fíjense, voy a hacer otra pausa aquí. En el versículo 11 se está hablando como que hay una edificación donde la tabla del enmarcado va a discutir con la piedra. O sea, habrá problemas internamente. El muro, en ese edificio pagano, en esa construcción pagana que aquí espiritualmente se refiere dentro del mismo credo, una piedra va a discutir con el tablón. O sea, se van a
a contradecir, van a entrar en discordia dentro del mismo credo, de la misma religión que sea. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. La hermana White, en el conflicto de los siglos, especifica, habla de cómo la basílica de San Pedro o la ciudad del Vaticano fue construida con dinero sacado de los certificados de indulgencia. Los certificados de indulgencia eran comprados por delincuentes que podían cometer cualquier tipo de pecado, de atrocidad, de asesinato, de crímenes, y solamente iban a donde el cura párroco o donde el vendedor de indulgencia y le compraban un certificado y esa persona entraba al cielo sin problema. Con ese dinero se fue acumulando y se construyeron esas ciudades. Eso está en todos los libros. Una ciudad que se construyó con sangre está claramente. Dice el versículo 12, para repetir. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. Claro, de ahí no habla el agua. Y no es esto de Jehová de los ejércitos. Los pueblos pues trabajan para el futuro y las naciones se fatigan en vano. Los pueblos, recuerden que son los credos, trabajarán para el fuego, perdón, no es para el futuro, es para el fuego. O sea, esas religiones que están trabajando y haciendo grandes obras no es más que para su propia iniquidad, para su propia perdición. Incluso trabajan y se fatigarán en vano, porque no les sirve de nada, no los va a salvar nada de eso que hacen. El versículo 14. Porque la tierra se llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es por eso que todo eso no va a ocurrir, porque es otro dicho que se va a decir. La tierra se llena del conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, la manera de neutralizar todo este paganismo, toda esta apostasía, es porque la tierra se va a llenar de alguna u otra manera, el conocimiento de la verdad va a surgir y va a ocupar toda la tierra. La tierra va a tener la verdad. Si usted a partir de ahí ya no quiere aceptarlo, ya es problema suyo, pero la verdad va a surgir. No va a ser como antaño, donde era por la fuerza, donde era por el engaño, quemaban las Biblias. No, ahora la verdad va a surgir, si no es que ya surgió, y cubrirá toda la tierra. Ese es el versículo 14. El 15 dice: ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti que le acercas tu hiel y embriagas para mirar su desnudez. Eso es otro dicho, ¿verdad? Dice ahí que darle del vino, eso es una manera fácilmente de identificar, que dar de beber a su prójimo significa enseñarle doctrinas falsas, mentirle, inducir doctrinas, puede ser la falsa, puede ser la verdadera, pero dar de beber es doctrina, o sea, inducir doctrinas a otra persona. Hay de aquel que da de beber a su prójimo, y hay de ti que acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. La hiel, el documento mesotérico y otros textos lo relacionan con veneno. Le das veneno, echas veneno, o sea, adulteras la bebida con veneno para hacerle daño a la persona que va a beber. O sea, metes doctrina falsa en la doctrina de... Y das de beber. Dice, y le embriagas para mirar su desnudez. La desnudez es la desprovisión, que dan desprovisto de la vestidura de Dios, de la justicia de Dios. Eso estamos bastante claros en esos aspectos. Vamos a hacer una analogía. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 2, cuando la serpiente se le acerca a la mujer y le da a beber de esas versiones, de esa doctrina falsa, donde le hace creer a ella que lo que Dios está diciendo no es lo que Dios quiso decir, sino que ella, como que ella lo malinterpretó, le da otra versión de lo que realmente el efecto que le haría el árbol del conocimiento del bien y del mal a la mujer. La mujer se bebe esa bebida embriaga, esa bebida adulterada, falsificada, dañada, con falsedad. ¿Y cuál es el efecto inmediato que hace en ella? La mujer descubre su desnudez, se da cuenta que está desnuda y se le quita la vestimenta de la justicia de Dios. Los libros del Nuevo Testamento relacionan mucho las vestiduras con la justicia de Dios. Entonces, lo que hace aquí esta doctrina falsa es que da de beber de esas doctrinas falsas, de sus enseñanzas, a su prójimo. Hay un ay para ellos y esa persona queda desprovista de la
de la vestimenta de Dios, de la justicia de Dios. Pero el ay aquí es para el que da de beber, es para esos instructores, líderes que dan de beber, es para ellos el ay, aunque el que toma tampoco queda libre, porque el que toma veneno se intoxica, aunque al que le dio el veneno caiga preso o le condenen a la muerte, pero si usted se lo bebió, usted tiene problema también. Bien, otro de los dichos: te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. O sea, también se va a descubrir la desnudez, va a quedar totalmente desprovista esas personas porque usaron eso en contra de otros. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito y afrenta sobre tu gloria. Oh, día grande ese, porque ese sí es fuerte. El cáliz de la mano derecha de Jehová, sin misericordia, derramado sobre ellos, vómito de afrenta. ¿Te imaginas ese esplendor que tienen esa gente ahora mismo, que son majestuosos, son lo más orgullosos que hay sobre la faz de la tierra ahora mismo? No hay ONU que se le compare, no hay imperio que se le compare. Y cuando esa gente reciban el vómito de la ira de Dios, de la afrenta de Dios sobre ellos, va a ser terrible. Otro dicho: porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y destrucción de las fieras te quebrantarán a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra y de las ciudades y de todo lo que en ellas habitaban. Lamentablemente, por tiempo no voy a definir eso, pero aquí también hay mucho simbolismo, pero el castigo viene para esos engañadores, esos apóstatas. Versículo 18: ¿de qué sirve? Recuerden que estos son dichos que se van a decir o que se dicen. Esos son dichos que se predican hoy día sobre ese sistema. Todo eso está dicho. El profeta aquí está diciendo en el versículo 6 que todas esas cosas se van a decir en los tiempos para que la identifiquemos bien de quién se trata. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que habiendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Eso está claro. ¿Cuál doctrina, cuál religión, cuál hoy día es la que hace estatuas, escultura y después confía en ella como si tuvieran vida? Pero dice aquí que son dichos que se van a decir de ellos. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, que para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Claramente se sabe de quién está hablando ahí. Hay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. No, para él podrá él enseñar, o sea, ese ídolo: he aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Obviamente, el que no entendió todos esos dichos de quién se está hablando, ya es porque no lo va a entender. Porque todo eso, del versículo 6, todo eso que se dice hoy día, ¿de quién es que se dice? Porque claramente así es. Sin embargo, el versículo 20, que todas las religiones lo usan para mandar a callar a la gente en el templo: hagan silencio que estamos en la casa de Dios, usan este texto. El versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ese texto, después de todos estos dichos que están ahí, le está diciendo al pueblo de Dios: no tienen que decir nada, Jehová está al control, él está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, y dejen que él cumpla con su obra. Hagan ustedes lo que tienen que hacer como siervos de Dios, salgan a predicar y déjenle el reto, déjenle ese asunto a Dios. Jehová está en su santo templo, el servicio no ha terminado, todavía se está ejecutando el plan de expiación, el servicio de expiación en el lugar santísimo. Entonces, déjenlo, que eso va a ocurrir, eso lleva a su fin. Todos esos dichos que están ahí es solamente refiriendo lo que se va a decir de ese sistema apóstata y cómo identificarlo para estos tiempos. Hasta ahí, Habacuc termina el capítulo 2. El capítulo 3, he escuchado a otras personas, y yo en cierto modo estoy de acuerdo, parece no haber sido escrito ni en el mismo tiempo o en la misma secuencia que se escribieron el capítulo 1 y 2, porque el capítulo 3 es como una canción o un cántico o un recital de Jehová. Sin embargo, también es profecía para nuestro tiempo. Esto determina qué va a ocurrir después de todo lo que anteriores. Vamos a leer versículo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot.
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Ahora ya Habacuc teme, ya te entendió. Oír significa entender también. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Ansioso por ver ya el resultado. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia, para que no venga con todos los hierros. Versículo 3. Dios vendrá de Tamán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. De las manos de Jesús, obviamente, y aquí se está hablando de la venida de Jesús. Ya terminó todo, ya Dios habló, ya todo terminó. Dios vendrá, este es el juicio final, esta es la venida de Jesucristo ya, cuando viene a rescatar a su pueblo. Dios hizo lo que va a hacer y ahora viene a rescatar a su pueblo. Dice el versículo 4, repito, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y miró la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmeduzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Versículo 7. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Midian temblaron. Te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos. Y en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos y las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos, te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz a lo alto, y lo alto alzó sus manos, y el sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y el resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para recorrer a tu pueblo, para recorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios cardos las cabezas de los guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme. Acuérdense que dice dispersarme, se está hablando en nombre del pueblo, para dispersar el pueblo, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre los moles de las grandes aguas, oí y se movieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Recuerden, cuando dice mí, se refiere al pueblo de Dios. El temor que se va, eso es lo que hermana le dice la angustia de Jacob en esos días. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, mira ahí la palabra angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las nieves haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las mojadas, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me alegraré. A pesar de toda la angustia que va a pasar, con todo el pueblo de Dios va a estar alegre en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Qué es mi fortaleza? Jehová el Señor, el cual hace mis pies como las ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Ok, eso es una nota que pone al final, lo cual identifica que eso es una canción. Y aparte de eso, está la palabra Selah en varios puntos, lo que indica que es como una pausa musical que se hacía en esos tiempos, indicando que esto es una canción. Sin embargo, esta canción describe la segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo, después
de los acontecimientos que vemos aquí que el Señor está declarando. Obviamente, el libro de Habacuc es una historia que estamos viviendo hoy en nuestros días y debemos analizarla así como tal. La idea de este análisis, de estudio, es, fíjense, el capítulo 3 está lleno de simbologías también, pero son las mismas que aparecen en otros libros proféticos que declaran la segunda venida de Jesús, por lo cual yo no voy a hacer mucho hincapié ahí. No voy a hacer hincapié. El libro de Habacuc, al igual que la Biblia entera, no debe ser vista como a la ligera. Debe ser estudiada, analizada y comprendida, porque Habacuc nos está advirtiendo, nos está diciendo que las profecías, tanto de las 2300 tales y mañana, la profecía que Daniel vio, la profecía que vio el profeta Isaías, la profecía que vieron los demás profetas de los últimos tiempos, e incluso Juan, el revelador, que revela todas esas profecías, es para estos tiempos. Y tiene datos interesantes para nosotros. Yo espero en Dios que esto tenga algún comentario abajo que me diga en qué opinan contrario a mis posiciones y me saquen de alguna contradicción o alguna falta que yo tenga, porque realmente mi intención es leer. Para este estudio yo revisé el comentario bíblico adventista, los documentos esotéricos con referencia al libro de Habacuc, los documentos del Mar Muerto, los comentarios referentes al libro de Habacuc y la Sextuaginta, que es el texto más antiguo que existe de las Sagradas Escrituras. Fue descubierto en los años posiblemente 50 o antes de la era cristiana en Grecia. Está escrito en griego. Esos documentos y otros me apoyé mucho en documentos de Wikipedia y en otros. Espero que ustedes, hermanos, cuando vayan a estudiar algo, busquen información. No se conformen al simplismo. La palabra de Dios es para nosotros y tiene verdades que necesitamos empezar a estudiarla desde ya, porque es para nosotros. Dios los bendiga mucho y por favor, espero su comentario. Hagan clic abajo y escríbanme cualquier comentario. Yo se lo voy a agradecer. Dios los bendiga mucho.